el quebranto viene del verbo quebrantar, ¿verdad? ¿Qué significa quebrantar? Significa romper algo. Y también este verbo puede referirse a quebrar de manera violenta algo, a destruirlo, a despedazar algo. Esto es el significado de esta palabra. Ahora, en cuanto al quebranto espiritual, que es lo que vamos a ver hoy, porque no vamos a ver cómo se despedaza un coche o cómo se destruye una casa porque la quieres romper y hacer otra nueva. Vamos a hablar de un quebranto espiritual. Y el quebranto espiritual es un proceso divino, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un proceso que Dios traza con sus hijos, con un fin. El fin de destruir, quebrar y despedazar todo lo que nos estorba en nuestra vida espiritual. Todo lo que nos impide crecer espiritualmente, crecer y ser como Dios. En el Salmo 51, en los versículos 16 y 17, leemos estas palabras. Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nos acaba de decir la palabra que no quiere sacrificios de nosotros. El sacrificio que el Señor busca es un espíritu quebrantado. Es un corazón humillado y un corazón contrito ante Dios. Porque, hermanos, el propósito de la obra de Dios en mi vida y en la tuya no es la de mejorar nuestros sacrificios externos, no es lo de mejorar nuestros servicios externos, sino nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro interior, nuestro espíritu y nuestro corazón con el cual servimos a Dios. Amén. Ahora, ¿qué ocurre cuando Dios nos quebranta? Cuando Dios nos quebranta es siempre, hermanos, para salvación y para restauración. Amén. Hay dos tipos de quebrantamiento en la Biblia. Uno se produce cuando hacemos algo mal, cuando pecamos. Entonces ese quebranto es algo que vivimos por dentro, es un dolor que vivimos porque sabemos que hemos entristecido a Dios y nuestro espíritu se entristece. Y luego hay otro quebrantamiento que es el resultado de haber sido heridos. Ahora, con referente al primero, cuando el quebrantamiento es producido por el pecado que cometemos, y aquí todos cometemos pecado, ¿o no? ¿Hay alguien entre vosotros que puede vivir un solo día de su vida sin pecar ni una vez? No. ¿Y qué ocurre cuando pecamos? Cuando el quebrantamiento es producido por el pecado que cometemos, eso produce tristeza en nuestro espíritu. ¿Y qué pasa? Nos duele. Nos duele. Porque ese quebrantamiento es una tristeza que se produce para salvación nuestra. Leemos en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este tipo de quebrantamiento, hermanos, lo hemos experimentado todos. Es el dolor que se produce en nuestro interior cuando hay pecado, cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo que no es debido. Y hermanos, el pecado tiene que doler. Amén. El pecado tiene que doler, porque si no duele, peligro. Cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo indebido, cuando mentimos, cuando criticamos, cuando fornicamos, cuando, no sé, cualquier tipo de pecado que podemos cometer en nuestra vida, tiene que doler. Tiene que haber un quebranto interno, se tiene que romper algo por dentro. Y ese quebrantamiento que ocurre espiritual tiene que rompernos por dentro, para que haya un arrepentimiento para salvación y un cambio en nuestra vida. Por eso muchas veces las personas no cambian, porque no han sido quebrantadas, y el quebranto no ha producido un arrepentimiento. Y si no me arrepiento, sigo haciendo lo mismo.
Y sabéis, la Biblia está llena de ejemplos de personas que han sido quebrantadas por Dios. Y yo en este día quiero usar 2 ejemplos, David y Saúl. De Saúl hemos escuchado hace poco. Eran 2 reyes. Las 2 personas habían pecado. Y la diferencia entre ellas no es el pecado que han cometido, no es la naturaleza de su pecado, sino su reacción cuando han sido confrontados a ese pecado. Porque Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, que fue una falta de obediencia, ¿cómo reaccionó? Se defendió, se excusó, dio la culpa a otros, intentó cubrir su pecado. Entonces, su respuesta, ¿qué manifestó? Mostró un corazón orgulloso y un corazón que no estaba dispuesto a ser quebrantado por Dios. Sin embargo, David también pecó. Y cuando fue confrontado con su pecado, que era el adulterio, David estuvo dispuesto a reconocer su falta, a confesar, a arrepentirse. Y su respuesta mostró una humildad de corazón. Un corazón que no era perfecto, solo era un corazón dispuesto a ser quebrantado. Por eso el Señor honró su corazón. Y desde el principio habló de David como un hombre con el corazón conforme al suyo. Porque el Señor lo que mira es nuestro corazón, y lo que desea de nosotros es que tengamos un corazón dispuesto a ser quebrantado. Porque David, al dejarse quebrantar por el Señor, fue restaurado. David fue sanado. A David se le dio otra oportunidad. David fue restaurado en su vida. Sin embargo, Saúl perdió su reino, perdió su familia y perdió hasta su propia vida. Porque, hermanos, cuando nuestro corazón se quebranta, se duele por el pecado que comete y se arrepiente, Dios promete restaurar. Que no reine la culpabilidad en tu corazón hoy. Si vienes con pecado, si vienes con cadenas, si vienes con hábitos incorrectos, si vienes con luchas, si vienes con la carne que ves que te está dominando en este día, Dios está aquí para restaurar tu vida. Simplemente tienes que estar dispuesto a que Él te rompa por dentro, a renunciar a lo que te está controlando. Y Dios promete darte una nueva oportunidad. Ahora, cuando el quebrantamiento es producido por una herida, hermanos, es otra cosa. Cuando el quebrantamiento es producido por una herida, entramos en un proceso. Un proceso en el cual nos introduce el Señor mismo. Si leemos en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 18, leemos estas palabras: porque Él, Dios, es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y entendemos que a veces el Señor permite heridas, pero heridas que Él quiere sanar y que las permite por un propósito muy específico en nuestra vida. Leemos que Él hace la llaga y Él la vendará. Y sabéis, como lo hizo con Job, Dios también permite procesos en mi vida, en la tuya, ¿o no? Y esos procesos producen quiebra, producen quebranto en nuestra vida. Son esas situaciones, esas circunstancias que producen heridas. Son esas pruebas, esas dificultades que nos encontramos a vivir en nuestra vida, que nos rompen por dentro. Y son esas situaciones que Dios permite con el único fin de perfeccionar tu vida, tu carácter, tu alma, tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 147, en el versículo 3, leemos: Él sana a los quebrantados de corazón.
y venda sus heridas. Eso nos está diciendo que Dios en medio del quebranto nos rompe, pero luego nos sana y no nos deja nunca solos en medio de esos procesos. Dios nunca te abandona en medio de un trato en el cual Él mismo te ha puesto, hermano. Su mano te sostiene en ese proceso. Su mano te cura la herida en ese trato. El Espíritu Santo te fortalece y te consuela. Así como leemos en el Salmo 34, versículo 18, cercano está el Señor. O sea, está muy cerca a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Les salva de su aflicción. Está cerca del quebrantado. Aquel que lo ha puesto en un trato con un fin divino. Son tratos, hermanos. Son procesos, son etapas que Dios usa para hacer de ti y de mí mejores personas. Un hijo suyo, una hija suya, que cada día se parecen más a su Señor. Que cada día tienen el semblante como su Padre. Y ese tipo de quebrantamiento produce transformación y perfeccionamiento. Amén. Ahora, hermanos, voy a beber un traguito. Necesitamos humildad para que Dios nos quebrante. Porque escúchame bien lo que voy a decir, el siguiente. Necesitamos humildad para que Dios nos quebrante. ¿Sabéis por qué? Porque no es el quebranto que produce la humildad. Es la humildad la que le permite a Dios de quebrantarnos. Amén. No es el quebranto que produce la humildad. Es la humildad que hay en nosotros que le permite a Dios quebrantar nuestra vida. Esto explica por qué a veces hay personas que pasan por tragedias, porque el quebranto no significa específicamente tener que pasar por una tragedia en mi vida y entonces ahí aprenderé la humildad y reconoceré al Dios soberano. No, porque hay personas que pasan por tragedias y no se convierten y no cambian y no se ablandan. Al contrario, se endurecen, se enfrían, endurecen su corazón hacia Dios si eran creyentes, y si no eran creyentes se vuelven más ateos aún. Porque no es la circunstancia en sí que quebranta nuestra vida, es la actitud, la respuesta de nuestro corazón hacia el proceso en el cual Dios nos está poniendo. La humildad, el humillarnos ante Dios es sumamente necesario para todo tipo de proceso de quebranto. Leemos en Lucas 14:11, el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5:5, revestíos de humildad porque Dios resiste, se opone, le cierra las puertas, el camino a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad le permite a Dios trabajar en tu vida. La humildad le permite a Dios trabajar con tu corazón y hacer que Él te lleve donde te quiere llevar y pueda hacer de tu vida lo que Él quiere hacer. Y a su tiempo, Él te va a levantar. Él va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Hebreos 12:11 leemos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, que a nadie le mola la disciplina. A nadie le gusta que Dios le reprenda, que le discipline, que le corrija, sino que produce tristeza.
Pero después, o sea, cuando el trato se haya terminado, después da fruto, y fruto apacible de justicia. ¿Pero a quién? A los que por medio de la disciplina han sido ejercitados. Y en esta mañana te quiero decir que si hoy estás luchando con las correcciones de Dios en tu vida, te aconsejo que dejes a un lado tu enfrentamiento con Dios. Que dejes de luchar con Dios. Humíllate ante el Señor, humíllate ante su voluntad para tu vida y recibe su corrección, recibe su disciplina para con tu vida y ora con todo tu corazón y pídele: Padre, necesito que me quebrantes, necesito que quebrantes mi vida, necesito que me transformes, que me cambies. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero convertirme en esa mujer que tú quieres que yo sea. En ese hombre que tú has diseñado que yo sea. Quita de mí todo lo que no te agrada. Quebrántame, rómpeme por dentro. Despedaza mi viejo hombre. Porque ¿sabes qué? Somos nosotros los que decidimos cuánto tiempo vamos a durar en el proceso, con nuestra sumisión o con nuestra resistencia. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando Dios nos quebranta? Cuando Job fue tratado y fue quebrantado, porque para los que han leído la historia de Job, todos la conocéis, ¿verdad? Job fue quebrantado. Incluso llegó a decir: le agrada a Dios quebrantarme. En Job 6:9. Y en medio de ese proceso en el cual se encontró Job, Dios tocó todas las áreas de la vida de Job, hasta que el hombre llegó a decir: estaba próspero, es que me iba todo bien. Y llegó Dios y me desmenuzó. Dice: me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Job 16, del 12 al 14. Partió mis riñones y no perdonó. Me quebrantó de quebranto en quebranto. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando te ha parecido que todas las flechas apuntaban hacia ti. Cuando te ha parecido que sin piedad Dios no ha perdonado una. Ha querido tocar todas las áreas de tu vida, tu trabajo, tu familia, tu relación, tus amigos, tu ministerio, tu salud, todo. Lo ha tocado todo en tu vida. Entonces hemos pensado: ¿pero por qué todo viene contra mí? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Acaso Dios me está castigando por algo que he hecho? ¿Hay algo mal en mi vida que Dios esté apuntando a mí de esta manera tan dura? ¿Soy yo malo? ¿Soy yo mala persona? ¿Por qué el Señor es tan duro conmigo? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? A ver esas manos, sin vergüenza. Quizás hoy te sientes así. Porque nosotros nos sentimos así cuando pasamos por un proceso de quebranto. Y nos sentimos como si Dios no tuviera misericordia. Es que no perdonó ni una, chico. No perdonó ni una, hasta se estropeó el coche otra vez, ¿no? Pero es que, ¿sabéis qué? Es que no falló ninguna. Porque te tocó en todo lo que tu corazón necesitaba ser tocado. Quizás necesitaba morir al amor a tu coche, morir a las cosas materiales, morir al amor al dinero, morir al amor al trabajo, morir al control sobre tus hijos, morir a la avaricia, morir a la soberbia en el ministerio, morir a la idolatría hacia tu pareja.
Quizás tenía que morir a ti mismo y a ti misma en todas esas áreas donde Dios te ha tocado o te está tocando hoy. Y Él lo hace porque te ama y porque quiere que en esas áreas te parezcas un poquito más a Él. Pero sabes, para que Él saque de ti y de mí el nuevo hombre, la nueva mujer, tiene que romper primero el viejo hombre. Tiene que quebrantar la vieja mujer. Y sus flechas, amigo, no apuntan a tu nuevo hombre, apuntan a tu viejo hombre. Y quieren despedazarlo, quebrantarlo, destruirlo, para que cada día resplandezca más el nuevo hombre y la nueva mujer hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque la realidad espiritual, porque hay una realidad espiritual detrás de todo lo que pasa en nuestra vida, porque pensamos, he perdido el trabajo, o me pasó algo con la casa, con el coche, con mi marido. Pensamos que ha pasado porque ha pasado. Pero hermanos, es que hay una realidad espiritual detrás de todo lo que pasa en nuestra vida, Una realidad que no podemos ver con nuestros ojos humanos. Pero el motivo de todo lo que Dios permite en aquellos que le aman es quebrantar su vida, es moldearlos, es dar vida a su espíritu. ¿Y sabes qué? Necesitamos ser quebrantados. ¿Cuántos dicen amén? Dilo en voz alta: necesito ser quebrantado. Dilo: necesito ser quebrantado. Necesito ser roto por dentro, para aprender a morir a mí mismo y llegar a sostenerme solo en Dios, solo en Él. Y claro, hermanos, ¿cómo me siento durante el quebranto? ¿Voy gozando y cantando por la vida? No, claro que duele. Claro que duelen los tratos de Dios y claro que te sientes mal. Porque en esos procesos que muere una parte de ti, es que te desprendes de algo de ti mismo, de ti misma, de algo que de alguna manera te pertenecía. Te desprendes de tus heridas, que quizás has arrastrado hasta ese momento, de tu manera de pensar, que tienes que cambiar. Quizás te desprendes de tu carne, de tu voluntad, que sigue chillando a gritos pelados. Quizás de tus deseos. Te desprendes de tus deseos, de tu cultura, de tu forma de hacer las cosas, de tus necesidades humanas a veces, de personas queridas, de cosas que amas o de fortalezas, de razonamientos. Y la clave para poder pasar por los procesos de quebrantos está en el rendirnos en las manos de Dios. Dijo Job: me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Pero también leemos que Jeremías dice en el capítulo 20:11 que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Es que el Señor es un gigante. Amén. El Señor es un poderoso gigante. Quizás hoy tú te sientes como el pequeño David, pero te voy a decir una cosa, escúchame bien. Dios no es tu enemigo. Amén. Dios es un poderoso gigante que ha aparecido en tu vida el día de tu salvación, pero en ningún momento va a ser tu enemigo. Él va a luchar contigo, te va a defender y te va a hacer una herida, pero luego la va a curar con el fin de hacer de ti una mejor persona. Ríndete a Dios. Deja de luchar contra Dios. Deja de luchar contra su voluntad para tu vida. No intentes cambiar las cosas que no puedes cambiar o que no te corresponde a ti cambiar en tu vida. Déjate en la mano de Dios, de tu Padre Celestial, porque esto es morir a uno mismo. Es que tristemente, no sé tú, pero a mí me ha pasado muchas veces. Tenemos la tendencia a resistirnos ante el quebranto, ¿o no? Preferimos escoger el camino fácil, la vida sin problemas, una vida más superficial, más aparente, más liviana, más light. No decir toda la verdad, no hacer todo lo correcto.
Estar siempre con un pie dentro y un pie fuera. Y luego esperar que Dios bendiga nuestros planes y nuestra vida, sin ni siquiera haberle preguntado al Señor si era su voluntad lo que hemos hecho. Mira, te voy a dar un consejo. Antes de orar, antes de hacer cualquier cosa, ora. Amén. Hay que orar antes de hacer cualquier cosa. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con la nueva filosofía de los predicadores modernos acerca de que nosotros elegimos para nuestra vida, nuestra pareja, da igual quién sea. Yo elijo mi trabajo, yo elijo mis amistades, yo elijo qué ministerio hago. Hoy decido ser misionero, mañana decido ser pastor. No estoy de acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque si una decisión tan importante como la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida no lo tengo que consultar con Dios, no sé en qué Dios estoy creyendo. Porque si hay personas que se llegan a apartar por las amistades de las cuales se están rodeando, ¿no es importante orar y pedirle a Dios con quién me junte, con quién pase mi tiempo, chicas? Y si es tan importante un trabajo que hay gente que se enfría, que se aparta, que deja de congregarse y se aparta del Señor porque empezó a trabajar en un determinado sitio, vio el dinero, las amistades, el novio, lo que sea, ¿no es importante un trabajo que durante el día quizás es el lugar y la gente con la que más tiempo paso? Y no es importante realmente preguntarle a Dios si me quiere donde yo estoy trabajando o no. Y así con todo, hermanos. Dios es un Dios que habla, no está mudo. Y Él tiene un propósito específico para tu vida. Ahora tú puedes quedarte en la voluntad de Dios, no haciendo nada malo, pero puedes llegar a la cima de la montaña descubriendo la perfecta voluntad de Dios para tu vida, con el perfecto hombre o la perfecta mujer, con las amistades correctas, con el trabajo correcto, con la iglesia correcta y te digo, incluso con la casa correcta, porque a veces pensamos, lo hablábamos ayer con un par de chicas, ora antes de mudarte, ora antes de cambiar de casa, ora antes de decidir en qué ciudad te vas a vivir, porque sabes, este entorno va a condicionar tu vida. Pero si no resistimos, si nos negamos a ser transformados por medio del quebranto y seguimos aferrados a todas esas cosas que Dios quiere que dejemos, o esa manera de pensar y de actuar a la que nos hemos tanto acostumbrado, o a seguir tomando solos nuestras propias decisiones, ¿sabéis qué nos va a pasar? Que nos vamos a quedar sin fruto. Quizás haremos nuestros planes y nuestras cosas, pero no darán el fruto esperado, porque no habremos dejado que Dios nos haya quebrantado por el proceso, guiándonos en cada decisión de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nos rendimos y sí nos humillamos ante Dios? Que Dios obra y obra a tu favor, a favor de aquel que está quebrantado y contrito de corazón, a favor del espíritu quebrantado. Él extiende su mano de poder. Porque leemos en Jeremías, en el capítulo 18, justamente el pasaje que leyó Juanito al principio, cuando el Señor habló y le dijo, levántate, ve a la casa del alfarero y ahí tú verás, y dice, así como sois vosotros barro en mis manos, no puedo yo hacer con vosotros lo mismo. Y sigue ese versículo, los versículos, y dice que si esos... en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Porque en un instante Dios habla de destruir, de derribar lo que no está bien en nuestra vida. Pero cuando nos convertimos, cuando decidimos ser quebrantados y decidimos dejar lo que estaba mal en nuestra vida, en un instante Dios cambia el habla. Y Él habla de edificar en tu vida. Y Él habla de plantar en tu vida. Porque Dios habla
y todo ocurre. Porque Jesús con una palabra paró al viento. Porque Dios dijo y todo fue. Y porque hoy el Señor, si encuentra un corazón dispuesto a ser quebrantado y a cambiar, habla edificación para tu vida. Y lo que hace, obra a tu favor, edifica tu vida. Y en un instante, en un momento, es capaz de cambiar toda la situación por la cual estás viviendo. Quizás lo único que está esperando es que tú te rindas. Es que tú dejes de luchar contra su voluntad y que le digas: me rindo, Señor, ya está, dejo de luchar, haz lo que tú quieras en mi vida. Aquí te dejo el trabajo, aquí te dejo mi salud, aquí te dejo mis hijos, aquí te dejo mi casa, aquí te dejo el ministerio, es que todo me va mal. Haz lo que tú quieres. Y es en ese momento, cuando soltamos el control, que Él toma el control y nos lleva hacia donde nos quiere llevar de verdad. Y Él lo acelera todo en un tiempo. Son los de repente de Dios. Son los de repente de Dios. En un momento lo acelera todo y cambia tu vida. Ahora, ¿qué ocurre cuando Dios nos quebranta? Dice lo que estábamos diciendo de Jeremías, que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Y yo creo que el Señor nos está preguntando: a ver, hijo, hija, ¿no puedo yo hacer con tu vida lo que está haciendo el alfarero? Somos barro en manos de un alfarero. Un alfarero que nos quiere moldear a su imagen. ¿Para qué nos quiere moldear el Señor? Para llenar nuestra vasija, nuestra vida, de su presencia, de su unción, de sus dones, de sus llamados, de su ministerio, para el cumplimiento de sus promesas en mi vida y en la tuya. Ahora, dice Romanos 9:20, dirá el barro al que lo formó: ¿por qué? Y digo yo, no tenemos tantos por qué en nuestra vida. ¿Tú tienes por qué con el Señor o no? ¿O soy solo yo la quejica aquí? Y digo, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué has hecho lo otro? ¿Y por qué no hace nada aquí? ¿Y por qué no hace todavía acá? Hay muchos por qué que tenemos con Dios. Cosas que no entendemos, o cosas que no nos gustan, o cosas que queremos que cambie ya. Pero recuerda una cosa, y aquí yo he reflexionado. Es Dios el que da forma a la vasija. No es la vasija que se forma sola. ¿Verdad? Es Dios el que da forma a tu vida, no tú. Porque ¿sabes qué puede pasar? Que si no dejamos que sea Dios el que dé forma a nuestra vida, nunca descubriremos quiénes somos de verdad. Porque estaremos todo el día, todo el tiempo intentando formar nuestra vida. Y nunca descubriremos para qué hemos sido creados. Nunca descubriremos cuál era nuestra forma original y qué era lo que verdaderamente Dios quería hacer con nuestra vida. Porque seguimos metiéndole mano a la vida. Y en Jeremías, en el capítulo 18, leemos: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y otra versión dice: la vasija que estaba moldeando se le deshizo en la mano, así que volvió a hacer otra vasija con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Imagínate que tú eres esta vasija, a ver si lo consigo. Tienes una forma, pero resulta que esta forma el Señor es que no es la que quiere darte. Ya.
imagínate que este eres tú, le quita el precio, ¿no? Sí. Valía muy poco, somos más preciados. Pero resulta que esta no es la forma que Dios quiere darte. Quizá tú deprisa quieres ser esto, pero es que Dios quiere algo mejor. Entonces, la vasija se deshace en sus manos. Se deshace en sus manos. Entonces el Señor vuelve a poner la mano en la misma masa y vuelve a formar la vasija. Y dice, esta es la forma que yo quería. Esto era lo que yo quería hacer. No solo es más bonita, sino es que el uso que le voy a dar es más preciado. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Y me gusta pensar que cuando se rompió la vasija, se rompió en sus manos. En ningún momento el alfarero soltó la vasija. En todo el proceso, la vasija siguió en las manos del Señor. Nunca la soltó. Hasta que no terminó su trabajo, no la soltó. Hermanos, Dios nunca nos abandona en medio de los tratos. Mientras Él te está moldeando, Él está contigo, tomando el control de tu vida, porque quiere hacer de ti una vasija como Él quiere. Debemos rendirnos ante Él, rendirle nuestras empresas, nuestros planes que hemos hecho sin consultarle, esas decisiones que hemos tomado sin preguntarle, nuestra vida, nuestros pecados, nuestros hábitos, nuestros deseos. Hermano, ríndele tus sueños. Yo he tenido que morir a sueños. Yo tengo sueños que no se han cumplido y que incluso Dios me ha dicho no. Y planes míos, ministeriales, espirituales, buenos. Y Dios me ha dicho que no. Elige. Morir a ti mismo o fracasar haciéndolo con tus fuerzas. Ahora, voy a añadir una cosa. Que cuando se hace un vaso, después de formar una vasija, tiene que pasar un tiempo. Después de haberle ya dado la forma, un tiempo que es necesario para cada vasija, según su espesor, según su forma y según el uso que se le quiere dar. ¿Y es por qué necesita ese tiempo? Es el tiempo que necesita para secarse y endurecerse en esa forma que ha cogido. De otra manera, si yo la cojo y empiezo a usarlo y todavía no se ha endurecido, se rompe, porque pierde la forma. Pierde su forma porque está demasiado blanda. Y hermano, eso nos dice algo, nos enseña o no, que hay un tiempo, hay un proceso, hay un tiempo necesario para cada persona, que no es lo mismo para ti como para el hermano que está a tu lado, no. Un tiempo que cada uno necesita, según su forma, según el propósito de Dios para su vida, según su llamado, según su ministerio, según su madurez. Hay un tiempo necesario para cada persona que tiene que ocurrir entre la palabra dada por Dios y el cumplimiento de esa palabra. Tiene que haber un tiempo de espera. En ese tiempo se fortalece la vasija. En ese tiempo tu vida se fortalece. En ese tiempo tu carácter se endurece. Por eso la palabra dice, hazme el cuello y la frente dura. No el corazón, la vida, el carácter. Porque a la vista está que el ministerio se basa sobre un carácter firme. Por eso muchas personas empiezan en el ministerio y se queman y se pierden. No estaban preparados para sufrir la presión ministerial. Hay un tiempo, no tengas prisa, porque los que tienen prisa pierden la forma. Y sin ese tiempo de fortalecimiento en tu vida, ¿sabes qué pasa? Que nunca el Señor te va a poder usar en la forma que había estipulado. Porque pierdes la forma. ¿Sabéis? El quebrantamiento no es un sentimiento, es una decisión. Es la decisión
de ser tratado y roto por Dios cada día. Amén. El quebrantamiento no se limita solo a una experiencia que tenemos en medio de una prueba. El quebrantamiento es un estilo de vida. Es vivir quebrantados delante de Dios cada día, con el corazón dispuesto a ser roto, a ser transformado, a ser moldeado, con la disposición a morir a mí mismo, a ser transformado. El quebrantamiento expresa una rendición total y absoluta del barro en la mano del alfarero. Es estar dispuesto a ser transformado, cambiado otra vez y otra vez y otra vez, hasta coger la forma, quedarme en esa forma, guardando las promesas en el corazón. Porque hay promesa que Dios te ha dado, ¿verdad? Y Dios la va a cumplir. Pero tienes que esperar el tiempo. Y Dios te usará. Te usará para tu gloria, para su gloria. Te usará para su honra. El quebranto del corazón de Nehemías fue lo que movió la mano del rey. El quebranto de tu corazón hoy va a ser lo que mueva la mano del Rey de Reyes en tu vida.